Hemos definido ya la célula como el conjunto de biomoléculas, conjunto de macromoléculas y conjunto de orgánulos celulares que está altamente organizado y que tienen capacidad para desarrollar todas las características de la vida. Las células constituyen toda la base estructural y la base funcional de todos los seres vivos. Y son unas estructuras que tienen unas características diferenciales muy peculiares. Son estructuras que no se ven a simple vista porque son muy pequeñitas, son microscópicas, son incoloras, no van a tener color ninguno, para poderlas ver las tenemos que teñir, y además tienen la propiedad de ser translúcidas, es decir, van a tener la capacidad de ser atravesadas por un rayo de luz. Estas características son fundamentales para entender cómo las vamos a describir y cómo vamos a estudiar su funcionamiento. Ahí tenéis algunos ejemplos de células más o menos elaboradas, desde esquemas muy simples como este que tenemos aquí, que nos están describiendo unas células ciliadas donde tienen numerosos cilios y suelen ser células de limpieza, o una imagen en 3D de otras células donde tenemos representadas pues todos los orgánulos celulares, centriolos, mitocondria, membrana plasmática, retículo endoplasmático liso y rugoso, su núcleo con sus diferentes estructuras. Y aquí tenéis una célula típica de entinción de sales de plata de Santiago Ramón y Cajal, que es la neurona. ¿Qué es la citología? Pues la citología es la rama de la biología que se encarga de estudiar las células. Su estudio se basa fundamentalmente en una serie de técnicas, fundamentalmente en dos, que permiten determinar cuál es la estructura y la función de cada uno de los orgánulos celulares que la conforman, así como la relación que existe entre esa estructura y la función correspondiente. Estas técnicas son fundamentalmente técnicas que permiten de alguna manera visualizar la estructura celular, y eso se consigue gracias al uso de un instrumento que se llama microscopio, y gracias también para poder ver esas células con esas características que hemos dicho de ser incoloras y translúcidas, pues desfijar esas células y de teñirlas para que el ojo humano las pueda coger y las pueda distinguir. Pero con eso solamente haríamos la descripción de su estructura. Necesitamos también ver métodos que nos permitan saber cuál es su función. Y para eso existen una serie de métodos citoquímicos, que es fundamentalmente la fragmentación celular, que de alguna manera nos va a relacionar la estructura con la función. La citología, sus avances van a estar directamente relacionados con el avance del instrumento básico que utilizan para su estudio, que son los microscopios. Los microscopios son esos instrumentos que nos permiten describir las estructuras celulares y según se han ido adelantando técnicamente esos instrumentos, la ciencia de la citología ha ido avanzando y los tipos de microscopios pues han ido evolucionando de manera histórica, desde el microscopio más simple, que es el microscopio óptico, con el cual conseguimos unos aumentos de unas 200 veces el original, al microscopio posterior, que es el microscopio en contraste de fase, hasta el último microscopio, que es el que utilizamos en la actualidad, que es el microscopio electrónico de transmisión, microscopio electrónico de barrido o microscopio electrónico de túnel, con los que se pueden conseguir hasta 2 millones de aumentos. En este esquema tenéis qué es lo que se puede ver a simple vista, a nivel ocular. Aquí tenéis el tamaño de la célula animal y de la célula vegetal, el tamaño de una bacteria, el tamaño de un virus, el tamaño de una proteína o el tamaño de una molécula. Bueno, pues a nivel
de simplemente visual no podríamos ver ni una célula vegetal, que es lo más grande en tamaño. Para eso tendremos que utilizar el microscopio óptico, que avanza, que nos permite visualizar hasta seres inferiores a las bacterias, pero nunca a los virus. Para ver virus, proteínas globulares o estructuras moleculares tenemos que utilizar el microscopio electrónico, y ese es el avance evolutivo que hemos ido teniendo. Aquí un pequeño cuadrito que os va a coger y os va a servir bastante para saber las relaciones de las medidas que nosotros vamos a utilizar en microscopía. Así nosotros hablamos de una micra o de un micrómetro cuando es una medida de 1 por 10 elevado a la menos 6 metros. Hablamos de un nanómetro cuando es 1 por 10 elevado a la menos 9 metros, y un ángstrom cuando es 1 por 10 elevado a la menos 10 metros. ¿Y cuál es el fundamento del microscopio óptico? Bueno, pues el microscopio óptico hemos dicho que es más simple, con el que podemos conseguir hasta 200 aumentos, y está constituido fundamentalmente por dos lentes de aumento, una lente que está cerca del ojo del que lo va a utilizar, que es el ocular, y otra lente que está en la parte inferior, que se denomina objetivo, gracias a los cuales y a una fuente de iluminación somos capaces de ver, de estudiar la estructura de las células. Aquí tenéis la estructura general de un microscopio, donde tenemos la parte basal, donde nos vamos a encontrar el foco de luz. En ambos dibujos lo veis claramente. Ese foco de luz es dirigido gracias a un condensador a un punto concreto de una estructura que se llama pletina. La platina es donde vamos a colocar la muestra, y tenemos el primer objetivo, que la primera lente que nosotros vamos a tener, que es el objetivo. ¿Veis? Aquí está disminuido, están representados los dos objetivos, y a través de un prisma hacemos que esa visión pase por el ocular y volvamos a hacer sus aumentos. ¿Cuáles son las partes fundamentales que tiene el microscopio óptico? Bueno, pues ya hemos dicho que tiene una primera parte, que sería el sistema óptico, que va a estar formado por el ocular y por el objetivo. Aquí tenéis la disposición del ocular, que es por donde se va a mirar directamente, es la lente que está situada más cerca del ojo del observador, es por donde se mira, y su misión es ampliar la imagen del objetivo. Como veis, tiene un punto de separación de los ojos, y es aquí por donde vamos a mirar. El objetivo, pues en principio los microscopios más antiguos tenían exclusivamente un objetivo. Los microscopios ópticos actuales tienen una cosa que se llama revólver, que permite tener los objetivos montados y empezar desde un objetivo de bajo poder a uno de mediano poder a otro de alto poder. Lo que hace es ampliar la imagen de esta, determinando la cantidad de aumento que nosotros queremos observar. ¿Cómo se calculan los aumentos? Pues lógicamente multiplicando los aumentos del objetivo por los del ocular. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a ver que los oculares pueden ser, como tenéis aquí, llevan casi todos puestos un por 10, o llevan un por 5, un por 12, un por 20, y los objetivos todos están marcados. Veis que tienen un número puesto, que puede ser por 4, por 10. Si nosotros colocamos un objetivo del 10 y un ocular del 100, perdón, un objetivo del 10 y un ocular del 10, pues si multiplicamos 10 por 10, lo que tenemos son 100 aumentos, que serían lo que nosotros estamos visualizando en ese momento. Estaríamos aumentando 100 veces lo que nosotros tengamos puesto en la platina. Ese sistema ocular está sostenido por un sistema de soporte, que está formado fundamentalmente por un tubo óptico que sirve para acercar o alejar la preparación. El revólver, que ya he comentado, que es la parte donde soporta los diferentes objetivos, con el objetivo de permitir girar, cambiar los objetivos de una manera fácil y ágil. Y después el brazo, que es una pieza metálica curvada que puede girar y que sostiene en su extremo superior lo que sería el ocular. Aquí tendríamos el tubo óptico con su ocular y con el brazo.
Y en la parte inferior de todo, pues lo que nos vamos a encontrar es el sistema de iluminación, la luz que va a enfocar directamente hacia la platina, que hemos dicho que es el punto donde se deposita la preparación. Tiene en su centro esa apertura por la que pasará la luz del sistema de iluminación, y tiene una serie de pinzas que lo que van a servir es para ajustar, para sujetar la preparación a la pletina. Y en algunos casos los microscopios ópticos, esas pinzas de sujeción tienen una especie de reglas y una especie de tornillo que le permiten el avance en longitud y transversalidad para poder sacar las coordenadas exactas de lo que nosotros estamos viendo en un punto concreto. El sistema de iluminación, que hemos dicho que está en la parte inferior del microscopio, que está compuesto por una fuente de luz. Bueno, pues estos que son más modernos están enchufados a la electricidad y es luz eléctrica. Los microscopios más antiguos pues eran simplemente un espejito y se utilizaba la misma luz del sol, y esa luz va a pasar directamente a través de un diafragma, que es un dispositivo. Aquí tenemos el diafragma, aquí abajo estaría el punto de luz, y este diafragma es un dispositivo que regula la cantidad de luz que, una vez que nosotros veamos si pasa más o menos luz, va a pasar por un condensador que va a centralizar la luz en la parte de la pletina que nosotros querramos. Visión de un diafragma cerrado. Este diafragma está cerrado y por lo tanto permitiría pasar muy poca cantidad de luz. Este diafragma está totalmente abierto y permite pasar mayor cantidad de luz. El explorador, el observador, puede regular la cantidad de luz que va a admitir sobre la preparación que está estudiando. Y por último nos queda una parte muy importante del microscopio, que son los instrumentos que sirven para enfocar, para que veamos nítidamente la preparación. Eso se llama macrométrico y micrométrico. Son dos tornillos que están en la parte lateral. El tornillo grande, este que estamos aquí señalando ahora mismo, sería el macrométrico y sirve para el enfoque grueso, da grandes movimientos y sirve para realizar un primer enfoque, un enfoque grosero, movimiento rápido hacia arriba o hacia abajo sobre el tubo de la pletina. Y el micrométrico, que es este más finito, que generalmente está en el centro, es un tornillo que nos permite hacer un enfoque fino, un enfoque concreto, inclusive si la preparación es muy gruesa, pues los diferentes grosores que nosotros queremos estudiar. ¿Para qué nos sirve el microscopio? Pues fundamentalmente para aumentar las células, que hemos dicho que no son visibles al ojo humano. El fundamento, ya no lo vuelvo a repetir más, es una fuente de luz que pasa por un condensador y que la condensa justo en la parte de la platina, y a partir de ahí hay una primera lente, que es el objetivo, otra segunda lente, que es el ocular, y donde está el ojo del observador para ver imágenes como esta. Dependiendo del tipo de microscopio que utilicemos y dependiendo del tipo de técnica, las imágenes van a ser totalmente diferentes. Así tenemos que esta técnica nos permite ver, observar células vivas, o nos permite, mediante la técnica de fluorescencia, pues ver estas imágenes características que nos permiten distinguir perfectamente pues, el núcleo celular de las fibras que atraviesan esas células. Un paso adelante sobre el microscopio óptico fue el microscopio electrónico. Aquí tenéis otra vez el fundamento de lo que es el microscopio óptico. Veis que la fuente de luz estaría abajo, atraviesa el condensador, llega al objetivo, a la lente y a la visión del observador. En cambio, el microscopio electrónico, me voy a referir al microscopio electrónico de barrido, aunque veis que el microscopio electrónico de transmisión es muy similar y aquí lo tenéis representado. La fuente son electrones, por eso se llama microscopio electrónico. Nos las encontramos en la parte superior. Atraviesan una serie de lentes y de deflectores para que los electrones vayan en una sola dirección, hasta que llegan a la muestra, y cuando llegan a esta muestra, pues la imagen va a pasar directamente a una televisión o va a pasar directamente, esto es menos frecuente, a un ocular.
Y aquí adentro, en este tubo, tiene que existir el vacío y la limpieza más absoluta posible, porque una mínima mota de polvo pues puede significar una alteración, una aberración en la imagen muy importante. Ahí tenéis cómo son los microscopios electrónicos. Este es el de túnel. Este túnel donde he dicho que tiene que estar extremadamente limpio y además al vacío. En esta parte inferior es donde colocamos la muestra. Evidentemente, si es al vacío, la muestra que nosotros coloquemos no tiene que ser un ser vivo. Y a partir de esa muestra atraviesan los electrones la muestra y nos dan una imagen a nivel de su monitor que nosotros podemos fotografiar, como es este caso que tenemos aquí expuesto lo que sería un núcleo donde vemos perfectamente su membrana nuclear, donde vemos su nucleolo perfectamente dibujado y estas concreciones de la cromatina que ya explicaremos, rodeado por gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso y alguna mitocondria. Esta definición del microscopio electrónico de transmisión nos pueden dar hasta 2 millones de aumentos, comparado con los 2000 aumentos que nos daba el microscopio óptico. Microscopio electrónico de barrido que nos dan algunas imágenes tridimensionales, algunas falsamente coloreadas, como esta que tenemos aquí, donde se ven muy bien los glóbulos rojos y donde se ven muy bien los glóbulos blancos. Esta sería la imagen real. Por lo tanto, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre el microscopio óptico y el microscopio electrónico? Pues veis que en el microscopio óptico la fuente de iluminación es la luz, se pueden o se van a ver los seres vivos, poco aumento, los que más van a tener pues hasta 1000 aumentos, se observa la estructura, son preparaciones relativamente sencillas y es un aparato relativamente barato. Relativamente barato son en torno a 400, 500, 600 euros cada aparato. En cambio, el electrónico, la fuente de iluminación no es la luz, sino que son electrones. No se puede utilizar en seres vivos, ya que estamos trabajando al vacío. Nos dan muchísimo aumento, ya hemos dicho, hasta varios millones. Se observa no la estructura, sino la ultraestructura, mediante una serie de preparaciones muy complejas, siendo un instrumento muy caro. Hasta hace poco existían varios pocos microscopios electrónicos en Málaga. Ahora que yo conozca, pues hay 2 en la universidad, uno en la Facultad de Medicina, otro en el Centro de Investigación, hay otro en Carlos Haya, hay otro en el Clínico, pero no pasan de los 10 microscopios electrónicos que nos vayamos a encontrar en Málaga capital. ¿Y cómo utilizamos esos microscopios? Pues para obtener, para poder ver por ese microscopio tenemos que tener obtener muestras permanentes y mejorar su observación, para lo cual tenemos que inicialmente, a partir del tejido que nosotros queramos visualizar, tenemos que fijarlo y movilizarlo mediante una serie de sustancias químicas o de colorantes. Tenemos que después hacer cortes lo más fino posible de esas preparaciones que han sido fijadas previamente para que las pueda atravesar la luz. Eso se hace mediante un instrumento que se llama microtomo y esa técnica se llama de microtomía. Después tenemos que teñirlos porque hemos dicho que son incoloras y aunque al fijarlas cogen algo de coloración, tendremos que utilizarle determinados tipos de colorante para hacerlo visible y finalmente los montaremos en una estructura con unos cristalitos muy finos que se llaman porta y cubre objeto y así se secan y se pasa la observación en el microscopio que vayamos a realizar. En esta imagen se ve mejor cuál es la técnica en general que se utiliza para la microscopía. Imaginaros que esto es un trozo de hígado que yo acabo de cortar y que quiero estudiar a nivel del microscopio. ¿Qué es lo que hago? Pues primero fijarlo en aldehído, es decir, endurecerlo de alguna manera y después incluirlo en una muestra de bien de un bloque de plástico o de cera fría, de parafina. Una vez que se ha solidificado y que he dejado la muestra en el interior, en el centro, lo coloco sobre el microtomo y empiezo con una cuchilla a hacer
cortes milimétricos, cortes de micras. Es como si, el ejemplo que más gráficamente os puedo poner, es como cortar un lápiz con el sacapuntas y nosotros cogeríamos la banda finita que sale del sacapuntas, que lleva también incluido un poco de grafito de la punta del lápiz. Bueno, pues eso es lo que va haciendo el microtomo, conseguir unas virutas muy finas en las cuales van a estar incluidas la parte que nosotros queremos estudiar. Esa parte se coloca sobre una rejilla y a partir de ahí se va a hacer la tinción. Aquí lo volvemos a ver exactamente igual. Primer paso que ya hemos explicado, la fijación. Después lo incluimos en parafina o en cera fina. Hacemos los cortes y ahora esos cortes pequeñitos los ponemos sobre un portaobjetos y en ese portaobjetos le vamos echando diferentes tipos de colorantes dejándolo actuar determinado tiempo. Una vez terminados esos colorantes, se monta sobre este pequeño cristal y lo pasamos directamente a la observación del microscopio. Con esto, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues vamos a obtener células que puedan ser visibles y con las cuales nosotros podemos estudiar su estructura. También se le pueden aplicar pues maneras para hacer cultivos celulares y ver todas esas células en su conjunto. Se le puede utilizar la electroforesis, es decir, que la atraviese una corriente eléctrica e ir viendo las bandas de tinción que aparecen. O se le puede hacer una cromatografía, que son estas bandas que nos permiten saber cada uno de los componentes que lo contienen. Para terminar, la segunda tipo de técnica que se utilizaba, aparte de la microscopía, eran los métodos citoquímicos, los métodos bioquímicos, de los cuales el más importante es el fraccionamiento celular. Es una técnica bioquímica que se utiliza para conocer las funciones de cada orgánulo, de cada organela. Para ello necesito tener concentraciones adecuadas de cada orgánulo celular para estudiar cuáles son sus posibles funciones. Y para ello se utiliza una técnica que es la técnica de fraccionamiento celular basada en la fuerza centrífuga, en la centrifugación. Si nosotros nos paramos a pensar cómo cómo funciona una lavadora para quitar el agua de la ropa, centrifugarla y sacarla lo más seca posible, sabéis que la lavadora lo que hace es girar a mucha velocidad. De esa manera, ¿qué conseguimos? Pues separar las moléculas de agua que son de bajo peso molecular de las moléculas de la ropa que son de más alto peso molecular. Bueno, pues ese mismo fundamento es el que utilizamos en la ultracentrifugación. Los componentes celulares lo metemos en una máquina que se llama ultracentrífuga, lo tenemos centrifugando a una determinada velocidad durante determinados tiempos y así lo que vamos a obtener son diferentes fases, muestras puras de los componentes celulares que nos permiten de alguna manera conocer el metabolismo de cada orgánulo y por lo tanto conocer cuál es su función. La unidad que nosotros medimos de ultracentrifugación, que mide el coeficiente de sedimentación de esas unidades, se llaman unidades Sverber. Y esa unidad Sverber se representa con una S y es una unidad que relaciona el tiempo con la cantidad de vueltas, de revoluciones que lleva la máquina. Cada unidad Sverber equivale a 10 elevado a la menos 13 segundos, no siendo, como veremos después cuando hablemos de los ribosomas, valores aditivos. Ahora entenderemos después ese concepto. En esta imagen tenéis una explicación práctica de lo que sería la aplicación de métodos citoquímicos de la ultracentrifugación para obtener concentraciones determinadas de orgánulos. Imaginaros que yo cojo un trocito de tejido hepático, lo homogeneizo. ¿Cómo se homogeniza? Pues se echa en agua y soy capaz de, con un émbolo, dejando aquí la distancia exclusiva del tamaño de una célula, pues soy capaz de disgregarlo, de romper ese tejido y obtener células. Si lo dejo a la fuerza de la gravedad, lo que obtendré será un homogeneizado donde tendré cada una de las partes de los orgánulos celulares, pero todos revueltos después de tenerlos simplemente a la fuerza de la gravedad durante 20 minutos.
Bueno, pues si yo cojo células intactas de aquí, de la parte del fondo, y la pongo a 20 minutos a una fuerza de 1000 G, voy a obtener los núcleos, que son las partes más pesadas de la parte de abajo. Aquí lo que obtengo son células, núcleos fundamentalmente. Si yo el sobrenadante, que tendrá todo menos los núcleos, lo expongo a 20 minutos a 10.000 G, lo que voy a obtener fundamentalmente son mitocondrias, lisosomas y peroxisomas, siempre en la parte inferior del preparado. Si después la parte superior del sobrenadante lo expongo a 105.000 G durante 2 horas, lo que voy a obtener son los microsomas, y en la última instancia lo que voy a obtener son los ribosomas, que es la parte de menos peso molecular que nos vamos a encontrar a nivel celular. De esa manera, ¿qué voy a obtener? Pues voy a obtener desde células intactas hasta toda la fragmentación de cada uno de los tipos de orgánulos que componen el citoplasma celular.